Muy buenas tardes, sean bienvenidos a otra emisión de Ya sé que no aplauden. El día de hoy, Diana y yo estamos muy contentos de recibir por primera vez a Julieta Saavedra. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Estoy también muy contenta de estar con ustedes. He seguido su programa desde hace mucho tiempo y está muy padre ser su invitada. Ay, muchísimas gracias. Era Diana, algo ¿cómo más estás tú grande. el día de hoy? Ay, muy bien, muchas gracias, Alexis. Un gusto tenerte aquí, Yuli. De verdad es un placer. Gracias por seguirnos continuamente. Y el programa de hoy estoy segura que va a ser muy diferente y muy especial. Sí, el programa de hoy saldrá un poco de la sintonía de lo que Ya sé que no aplauden siempre ha sido, un programa de análisis político. Porque como estamos en tiempos excepcionales, creo que hay que hacer cosas diferentes. Y el día de hoy vamos a intentar buscar una salida a nuestra realidad de lo que parece ser un mundo apocalíptico que no termina de terminar. Y el día de hoy está dedicado a un poco de literatura, cine y algunas series que nos gustaría platicar con ustedes y que podemos recomendar para el tema de la pandemia. Y Julieta nos acompaña el día de hoy porque tiene un proyecto que ha desarrollado con varias amigas. Y primero que nada me gustaría que nos platicaras de ese proyecto. Claro que sí. Bueno, justo por este tema de la pandemia y que tenía mucho tiempo libre y estaba un poquito ansiosa, como tal vez muchos podrán identificarse, me puse a ver en Netflix la película de Jane Eyre, basada en la novela de Charlotte Bronte. Y me puse a pensar en lo muy agradecida que estoy con Charlotte Bronte por haber creado este personaje, ¿no? Que si han leído el libro, pues es un personaje con mucha fuerza. Eh, es una cosa excepcional. Yo les recomiendo también mucho este libro. Y de ahí fue que me puse a pensar en que siempre había querido crear un blog literario, pero la verdad es que no soy muy buena haciendo reseñas. Entonces ahí dije como, bueno, ¿qué tal estaría escribir cartas de agradecimiento a las autoras que han marcado mi vida de alguna u otra forma, ¿no? Entonces, a partir de ahí hice un blog en wix.com y en este blog lo que hago es que cada semana publico cartas de agradecimiento a diferentes escritoras, no necesariamente escritoras en cuestiones de novelas o libros en general, también pueden ser cineastas o incluso mujeres que escriben canciones, pero que de alguna forma lo que han creado ha cambiado mi forma de percibir el mundo y mi forma de ser como persona. Entonces comencé a hacerlo, me sentí muy contenta y de ahí empecé a invitar a algunas amigas, muchas de ellas del Outlab, a que también escribieran cartas a las escritoras que les gustan mucho. Y ha sido una experiencia muy, muy interesante y creo que del lado un poquito más político, yo siempre he pensado, no siempre, perdón, no siempre. Desde que entré a la universidad me di cuenta de que en mi librero el 95% de los autores eran hombres, ¿no? Y a partir de ahí me puse a pensar como, ¿por qué he pasado toda mi vida sin leer a mujeres? Claro. Y de hecho ahí a ustedes les pregunto como, o sea, ¿a qué autoras leyeron en la primaria o en la secundaria? ¿No? O sea, como que en general nuestros referentes de la literatura casi siempre son hombres o en su mayoría. Entonces de ahí yo creo que es muy importante darnos cuenta de esta forma de desigualdad que también está muy presente siempre y además de que nos perdemos de mucho al cortar como el 50% de la humanidad en cuestiones literarias. Así que esa es más o menos la idea del proyecto. Ay, suena muy interesante, Yuli. La verdad es que me tocó leer el agradecimiento, me parece, de Ángeles Mastreta. eh, y me sentí totalmente identificada. Creo que es de una de las autoras a las que tuve un acercamiento muy, muy íntimo en la secundaria. Mal de Amores fue uno de los libros más importantes que me tocó leer durante la secundaria. Creo que en un momento crucial para comprender estos problemas de la vida y un poco de la pasión, pero también contextualizado de una manera impresionante en Puebla de antaño, porque recordemos que la autora también es poblana. Y curiosamente fue por una invitación a un profesor que me dijo, te recomiendo este libro. Me di a la oportunidad en Semana Santa y compré el libro, y sin darme cuenta el libro traía como un pase para conocerla. Vino y se ¡Wow! presentó en el Benavente. Entonces tengo mi libro autografiado y mi ¡Qué admiración por padre! ella, escucharla, todo. Y dije, wow, cuando vi esa carta presentada en tu blog, dije, es muy cierto. La verdad es que es una mujer muy poderosa, es una de las pocas mujeres autoras poblanas con las que puedo sentir que me identifico, y que definitivamente la manera en que presenta las historias
marca vidas, y no necesariamente por solamente la narrativa, sino también porque los personajes que presenta son personajes prácticamente que vas a encontrar en México toda la vida, todo el tiempo. Y es muy, muy, muy padre y me encanta tu proyecto, de verdad. Sí, Gracias. muchas Y de hecho, felicidades. hay muchas gracias. Y esa carta la escribió Pau Covarrubias, que también ha sido invitada en su programa. Sí. Sí, la verdad, Ángeles Mastretta creo que ha sido un gran referente aquí en Puebla. Y, Los o sea, Mastretta, sí. Sí. ¿mande? Toda la familia Mastretta, Toda creo la que, familia Mastretta claro. en general. Y creo que lo padre del ejercicio de las cartas, más allá de una reseña, es que te da chance de pensar de una forma muy personal, ¿no? Porque creo que es padre recomendar un libro diciendo como, ah, no, pues tiene 500 páginas y el título es este y se publicó con tal editorial. O sea, todo eso es útil y todo eso te guía para saber qué quieres leer. Pero en lo personal, a mí me gusta más escuchar como la forma en la que esos libros como que tocan los corazones de mis amigos, ¿no? O sea, como qué te Claro. hizo pensar, qué preguntas te dejó, de qué forma ha cambiado tu manera de ver cierto aspecto de la vida. Eso es lo que yo estoy buscando en las cartas y ha sido un experimento bien padre. ¿Y tú, Alexis, qué escritoras te gustan? Ahorita la primera novela que me gustaría recomendar es Varela Lulesi. A mí me ha resultado ser un gran referente últimamente. Es una escritora muy joven que vive en Nueva York, en el Bronx, y es mexicana, ella nace como mexicana, pero por la labor de su familia, una familia diplomática, ella ha vivido en prácticamente varias partes del mundo, en Sudáfrica, conoce a Mandela cuando era muy joven, y crea una novela de cierto sonoro, y con eso me gustaría entrar a la dinámica que hemos planeado, que es Desierto Sonoro. Desierto Sonoro de Valeria Luiselli es la historia del gran road trip americano, el gran viaje en automóvil, que es algo muy, muy americano, porque después de los 50 y la gran construcción de avenidas, subirse a un auto y viajar por Norteamérica es algo que marca al país. Y como estamos cubiertos del Hollywood americano, porque no existe para hacer otro cine, y hablar de cine parecería hablar de Hollywood, la idea de viajar alrededor de Estados Unidos está muy presente, y la novela es una novela de una familia, de una tribu, como ella decide llamarla, la misma protagonista de la novela, y es el mismo viaje también, al parecer, una fractura de un país, porque la novela está marcada por, yo creo que uno de los pasajes más trágicos de los últimos años, que fue la crisis de los niños migrantes centroamericanos. Prácticamente en los últimos años de Obama estuvieron marcados por eso, por el marchar de muchísimos niños que quedaban atrapados en la frontera. Y Desierto Sonoro fue muy galardonado y estuvo en muchísimas listas. De hecho, el mismo presidente Obama lo puso en una de sus listas favoritas del año, y era, no sé, bastante controversial, porque el libro es una crítica muy fuerte a las decisiones que tomó el gobierno en ese momento. Entonces, no sé si en realidad Obama lo leyó, Obama decidió abrazar la autocrítica que Valeria presentaba en el libro. Y recomiendo mucho la novela, es una novela que leí en varios días, varias noches. Y también es una novela larga. También invito a nuestro auditorio a hablar, a abrazar novelas largas. A veces la velocidad en la que estamos no nos obliga a abrazar lo lento. Creo que estamos en un buen momento con todo esto del encierro, para abrazar esa lentitud. Y esa es mi primera recomendación de novela, y qué bueno que me preguntaste para poder empezar con ella. Nunca he leído a esa autora, pero me llama Ah, mucho la atención ese libro. suena muy interesante. A mí me gustan mucho cuando marcan o sitúan la realidad para dar una historia, porque creo que se presta muchísimo a reflexionar, no solamente lo que ya terminaste de leer, sino pensar en diferentes escenarios, ¿no? La migración sobre todo es un problema social cuando se critica desde la dureza de los gobiernos, ¿no? Pero siendo humanos me parece que es muy importante que reflexionemos, y es muy bonito encontrar que hay autores que tienen esta sensibilidad por transmitirlo a través de historias. A mí me parece que autores que me hayan tocado así como de esa manera, no he encontrado ninguno en particular, porque siempre ha sido
vaya, como la crudeza de las noticias, la crudeza de las noticias. Claro. Entonces, aferrarme a un libro que me hable de la realidad a través de alguna novela, nunca me he atrevido a darle como ese gusto, pero me parece una recomendación buenísima. ¿Y tú, Julie, qué libro te gustaría recomendarnos? Uy, pues he estado pensando mucho en libros esta cuarentena, la verdad. Pero en primer lugar, Persepolis, no sé si lo han leído. Bueno, este se me hace una recomendación muy, muy importante porque creo que es un libro o sea, no hay una edad específica para leer este libro. Yo lo recomendaría principalmente tal vez para adolescentes, para chavos que están en secundaria, preparatoria, pero sin ningún problema alguien que lo lea siendo más grande, o sea, de todas formas te va a marcar. Y está padrísimo porque es una novela gráfica, que yo no estoy muy acostumbrada a leer novelas gráficas. Miren, aquí hay dibujitos. Y esta es la historia de Marjane Satrapi, que es la escritora de la novela gráfica. Viene en 2 partes, como pueden ver aquí. Y ella es de Irán. Y por medio de estas novelas, ella cuenta un poco la historia de lo que sucedió políticamente en Irán después de la segunda mitad del siglo pasado, ¿no? Que es un poco complejo, tengo que admitir que yo no soy una gran experta, tal vez ustedes podrían saber un poquito más, pero no se preocupen si no saben, si leen el libro se pueden dar una idea muy general. Y ella inicia su relato cuando tenía más o menos unos 7 años, 6 años, y ella comienza a ver muchos cambios en su entorno. Y ella comienza a ver también cómo los conflictos armados escalan en su magnitud y su familia se empieza a ver afectada y también su vida cotidiana, ¿no? Pierde amigos, no necesariamente porque se mueran, no estoy dando spoilers, sino simplemente porque existen como muchos movimientos alrededor de su vida. Entonces, hace reflexiones muy padres sobre la religión, sobre lo político, sobre lo que es crecer, ¿no? Porque finalmente ella era una niña. Entonces, es un relato padrísimo porque es muy honesta, ¿no? Entonces te cuenta así como de sus errores y sus logros y sus tristezas. Y bueno, la primera parte es un poquito más dura, diría yo, porque todo esto ocurre en Irán. Y la segunda parte inicia cuando ella se muda a Austria. Y ahí, bueno, ambas son duras, como que las 2 partes son bastante complicadas, pero en Austria es otro proceso, ¿no? Porque ella ya es una joven, entonces está definiendo un poco más quién es. Y esa es mi primera recomendación. De verdad está padrísimo, te hace reír, te hace llorar y es una lectura muy relajada, porque a mí lo que me ha pasado en esta cuarentena es que las lecturas pesadas me abruman. Entonces, sí, para aquellos que estén un poquito como preocupados, ¿no? Y tal vez quieran leer algo más ágil, yo creo que Persepolis puede ser una muy buena lectura. Lo cual a mí me parece interesantísimo. En la carrera creo que todos hemos visto la película de Persepolis, porque la adaptación que hicieron demuestra lo que sucede cuando fuerzas extranjeras intentan romper la vida de un país. Y lo que retrata en la película Persepolis, que es en la que se basan, yo no sabía que eran 2 libros, mira qué interesante. Ahora tengo un pretexto para pedir 2 libros. Sí. Es el quiebre de Estados Unidos provocando la llegada de Ayatollah. Ayatollah Khomeini prácticamente se vuelve un dictador que doblega y cambia la vida y la rutina de lo que era Irán. Y qué interesante, la verdad. Y, y Diana, ¿qué nos quieres recomendar? Es que yo estoy cruzadísima con los géneros. Tengo que admitir que soy de esas lectoras que tiene como 5 libros en el buró, uno terminado, uno que lleva en medias y uno que se promete que va a leer, porque en lo personal me es muy difícil concentrar mi atención en un tema o en cualquier actividad así como por horas. Me he devorado libros de que en un día, pero porque me han apasionado muchísimo. Creo que la primera trilogía que me eché de esa manera es la de los Juegos del Hambre. Impresionante, así un libro por día, me acabé la trilogía, pero justamente por lo mismo de que a veces leo cosas de política, me gusta liberarme con un poquito de novelas distópicas para liberar un poquito mi imaginación, porque como mencionaba Julie, la verdad es que es un poquito complicado concentrarse en novelas un poquito más difíciles, más complejas de digerir, pero para variar un poquito, en este mismo
bailable de géneros que traigo en mi mente, estoy leyendo un libro que se llama Invisible Woman de Caroline Prado. Es un libro que prácticamente va recopilando y exponiendo la falta de mujeres, pero no en la sociedad ni por ni esta discriminación de género que vivimos socialmente, sino en la información, en la data. Cómo es que no se les cuantifica y expresa cómo es que desde la antropología, desde una visión antropológica, a las mujeres en sí no se les consideraba parte, o en las investigaciones de restos de cuerpos cuando encuentran vasijas y aparte un cuerpo y demás, no les, no les queda como claro o no permiten la idea de que una mujer pudo haber sido una guerrera. Y empieza con esta narrativa de que hay un debate muy importante de cómo es que mínimo el 35% de los vikingos eran vikingas, mujeres, y cómo es que se le vincula fuertemente al hombre con la violencia, la caza, el sustento y demás. Pero es que desde hace tiempo y desde hace años, y sin importar la época en la que nos situemos, han existido las mujeres. ¿Y por qué no han sido representadas en el análisis de la información? ¿Cómo es que esto ha moldeado nuestro lenguaje? Y también habla un poquito del lenguaje inclusivo. Entonces ha sido súper enriquecedor encontrar que esta discriminación hacia las mujeres no existe solamente de manera social en las dinámicas de comunicarnos también, en las dinámicas de contabilizar nuestro poder también, porque no se nos ha sumado a participar en la sociedad. Siempre ha sido la era de piedra y piensas en hombres y piensas en cazadores, pero no piensas en mujeres. ¿Qué hacían entonces? Y eso es un fenómeno que se ha replicado a través de la historia. Entonces ha sido muy enriquecedor porque no es es una manera poco trivial de mencionar la falta del empoderamiento de las mujeres a través de la información. Ha sido muy interesante, pero en esta lectura me he tomado mis respiros para leer un poquito de otras cosas. Retomé un libro que ha sido de mis favoritos, es el de Nosotros. Se los voy a enseñar, sí lo tengo aquí a la mano. Este es muy bueno, recomendadísimo. Un profesor, justamente, Juan Antonio Leclerc, me lo recomendó por un curso. Es de Samiatín y es una novela distópica que nos habla de algo muy curioso, una sociedad encapsulada y enumerada. Las personas como por sí mismas no existen por identidad, sino que son números. Y es muy curioso ver cómo las sociedades funcionan, pero a la vez, por muy ficticio que pueda sonar, en el momento en que lo estás leyendo, te parece muy cercana a la realidad. Como que vivimos en automático, como que tenemos tareas ya predeterminadas, como que nos damos el tiempo. Antes de la cuarentena, a mí me parecía que ya vivíamos en automático. Te despiertas a tal hora, tienes que asistir a la escuela, tienes que ir a trabajar, tienes que subirte al transporte, tienes que cumplir. Y si bien te va, en la semana tienes el tiempo para socializar con tus amigos. Y este tipo de socialización en el libro es muy fuerte como la proyecta, porque el compromiso que tienes con socializar es meramente reproductivo y está prácticamente dictado y regulado. Entonces ha sido muy curioso porque ahora que lo estoy leyendo en estos tipos de encierro, me suena más a ficción, pero en esos momentos de curso y de una vida acelerada, decía, pues podrá ser distópico, pero no está muy alejado de la realidad. Entonces, este choque de leerlo en diferentes momentos, prácticamente a la misma edad, pero en diferentes momentos de mi vida, ha sido muy curioso el efecto que ha tenido en la percepción que ha causado en mí. Entonces, de verdad que lo recomiendo. Creo que es un libro súper cautivador, muy digerible. Es de los libros que más rápido te puedes leer porque te interesa tanto saber con qué mundo tan raro es este y por qué me siento identificada si no es real, que vale la pena leerlo. Muy, muy recomendado, la verdad. Sí, suena muy bueno. Y a mí me encantan las distopías también. Son increíbles. Creo que sí, en la prepa me pedían muchísimo que leyera estos libros como 3 al semestre. Y llegué a leer libros que no recuerdo el título, pero que venían hasta como en español antiguo. Sí me explico, que venían con palabras rebuscadas y todo esto. Y llegué a leer estos libros que, ¿cómo se llama? Era un contexto, después les voy a pasar el título, un contexto como de un viaje a Marte y un chavito que se vuelve astronauta, una historia distópica. Y creo que desde ahí les agarré el gusto porque dije, es muy interesante ver que algo ficticio tiene mucho que ver con la realidad y no solamente porque está inspirado, sino porque parece hasta futurista
pero sí te imaginas situada en esos escenarios. Entonces, valen la pena. Definitivamente es un género que recomiendo. Sí, las distopías suelen ser más cercanas de lo que quisiéramos aceptar a veces. Sí. Bueno, ahora yo estoy pensando tengo otra novela en mis manos, que es una novela que yo le tengo muchísimo cariño y creo que es uno de los libros que a mí me hicieron lector. Los Detectives Salvajes de Roberto Bolaños. No, bueno, no tengo la menor duda, es el libro más importante de Roberto Bolaños, creo que el libro más famoso de él. Y creo que marca un antes y un después en la narrativa latinoamericana. Nada es lo mismo después de Bolaño, porque hay escritores que crean mundos y hay escritores que crean estilos. Bolaño creó ambos. Conseguir eso es de las cosas más complicadas y difíciles. ¿Qué es Los Detectives Salvajes? Es un diario de juventud que está marcado y anclado en los 70s de México, Francia y muchísimos otros países. Y salen personajes tan entrañables como nuestros detectives, pero también como Piel Divina. Personajes con los que uno siempre va a viajar. Esa es una de mis recomendaciones, Los Detectives Salvajes. Y el otro es una novela, bueno, muy rápida, que es Lector a domicilio de Fabio Moravito, escritor que nace en Alexandría, pero que él ya es prácticamente mexicano. Pienso un poco, por ejemplo, en García Márquez, que yo siempre he dicho que él ya no era colombiano, él ya era mexicano, y pasa prácticamente lo mismo con Fabio. Lector a domicilio es la segunda novela de Fabio Moravito. Hace un retrato de la ciudad de la eterna primavera de Cuernavaca, pero es una novela que retrata la vejez y la lentitud del tiempo, que más ahora con nuestra lentitud del tiempo creo que lo podríamos leer bastante bien. Pero también es una novela sobre el acto mismo de leer, es una novela sobre la lectura, no individualmente como la concebía Quevedo, sino como un acto de comunidad. Tomas un libro y lo lees ante un público y creas una relación. Lector a domicilio, publicado por la editorial Sexto Piso, y es aquí donde haré un comercial y una eh, invitación fundamental a apoyar a las editoriales independientes como Sexto Piso, Almadía y Ediciones Era. Y ahora le cedo la palabra a Julieta para que nos dé otra recomendación. Sí, eso de las editoriales independientes es bien, bien necesario, ¿no? Y creo que a veces no es evidente, al igual que el tema de la desigualdad entre los escritores y las escritoras que leemos, igual con las editoriales, ¿no? ¿A quiénes les compramos más libros? Gracias por el comercial, era muy necesario. Mi siguiente recomendación es este libro que se llama No Matter the Wreckage, de Sarah Kay. Y justo ahorita que estabas diciendo de lo importante que es como la lectura colectiva, ella es una escritora de poesía, pero ella, además de escribirla, se le hace muy importante la lectura en voz alta de la poesía, ¿no? Entonces, es una chica, es bastante joven, realmente pueden buscarla en YouTube y van a encontrar cómo recita sus poemas y tiene una TED Talk y a mí se me hace una persona muy, muy interesante porque yo no leía poesía, o sea, como que a mí nunca me llamó mucho la atención y siempre se me hizo algo como muy tedioso y creo que tiene que ver bastante la forma en la que nos la enseñan cuando estamos más chiquitos, ¿no? Como que te ponen ahí a Sor Juana y no entiendes ni una palabra y dices como, o sea, ¿para No es qué por la ahí. poesía, no? Sí, o sea, entonces, lo que me gusta mucho de esta persona es que ella escribe sobre temas muy fáciles de identificarse, sobre todo si eres mujer, sobre todo si eres joven, ¿no? Habla mucho sobre sus relaciones personales con su papá, con su hermano, su mamá, sus parejas, y creo que a mí se me hace muy importante leer este tipo de voces, sobre todo con la gente más joven, para no generar ese tipo de rechazos hacia la poesía. ¿No? Y es algo en lo que he estado trabajando bastante. Y de hecho yo no leía poesía hasta que en Gandhi me regalaron un libro de Wendy Guerra, que es una escritora cubana. Y a partir de ahí dije como, ok, entonces la poesía puede ser distinta, ¿no? Y de ahí he visto que incluso hay ejercicios de hacer poesía en tweets, ¿no? Y he leído gente que escribe igual que Sarah Kay, como Rupi Kaur, que es muy criticada. Igual Elvira Sastre es muy criticada porque la gente dice que es muy coloquial y que no es la gran poesía, ¿no? Y tal vez no lo es, ¿no? No es tan épica como otros escritores de la historia, pero yo se los recomiendo mucho si quieren escuchar una voz más fresca y como más cercana a lo que vivimos ahora.
Alexis, creo que no, tu micrófono no está prendido. Una disculpa, estaba yo Y hablando. yo, Por eso Sí. se no ve que estás escucho. muy animado, pero no escucho. Diana, ¿qué recomendación nos tienes? Pues en esta misma línea, la poesía la verdad es que a mí me gusta mucho, la aprecio mucho, creo que es muy importante, siempre me ha gustado la declamación, pero sí es un género un poquito, a veces es un reto apreciarlo, de verdad. Eh, pero entre otros géneros que me han gustado mucho, y voy a empezar a mezclar un poquito la importancia de este vínculo de películas y producción cinematográfica, que es algo muy común y que muchas personas dicen, no, es que está mejor el libro, pero hay quienes ni siquiera les interesa abrir el libro y la realidad es que la mayoría de las veces el libro es 1000 veces mejor. Esto es una invitación muy amplia para aquellos que tienen una película favorita basada en algún libro, quizá valga la pena acercarse al libro y entonces van a descubrir un poquito más sobre su personaje favorito. Eh, una de las miniseries, microseries que recientemente sacó Netflix es poco ortodoxa, muy valiosa, vale la pena. Y está inspirada justamente en la historia de Deborah Feldman, me parece, que escribió Unorthodox. Es prácticamente la historia de cómo es que ella salió de una comunidad judía ortodoxa que no imaginábamos que podría estar situada en una de las ciudades más modernas que percibimos hoy en día, ¿no? En Nueva York, en Williamsburg. La serie fue mi primer acercamiento. He tratado de ojear un poquito el libro y la realidad es que sí existen muchísimas diferencias en cómo es que presentan al personaje principal, que es prácticamente ella misma, pero es muy importante porque te saca del molde. Estamos muy acostumbrados a ser críticos con religiones más cercanas a nuestra cultura y más normalizadas como es el catolicismo, pero sin duda es muy curioso ver que hay más religiones que incluso cuestionar, que si bien no profesamos, no dejan de ser parte inherente de la sociedad. Entonces, esta serie es muy, muy recomendada, definitivamente. A mí me cautivó, creo que me la acabé en un día, de verdad vale la pena. Porque te cautiva mucho la historia en cómo es que sufre y muchas personas se sienten cómodas. Lo que para una persona puede significar un tormento total, para muchas significa comunión. Es esta unidad que de verdad es sagrada para ellos y no hay manera de romperla porque tiene sentido. Creo que muchos tenemos estas dinámicas que no cuestionamos, pero que sin duda cuando volteamos a ver a alguien en una situación que no nos parece cómoda, nos cuestionamos cómo es que sigue ahí. Y creo que es algo que estamos muy acostumbrados a hacer, a cuestionar y a criticar antes de entender el trasfondo de las cosas. Entonces, de manera como personal, es muy interesante aprender a romper prejuicios, a involucrarte en otras culturas, quizá no y entrando en ellas y adentrándote a vivirlas, pero sí para entender cómo es que desde la visión de una persona que no se sintió cómoda, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, y entonces tener juicios más claros, ¿no? Bien fundamentados y argumentar desde la perspectiva de alguien que puede decirte, esta es mi historia, a mí no me gustó, pero existe miles y miles de personas que fielmente creen que tiene todo el sentido del mundo. Y es totalmente valioso aprender a enriquecer nuestra imaginación, nuestro criterio a través de historias reales. Eso es algo que me gusta muchísimo de esa serie, muy recomendada, está en Netflix. Y el libro nuevamente, no lo he terminado, otra lectura más a medias, pero vale la pena, definitivamente. Y Tocas. por otro lado, perdón, Alexis, por favor. No, es que a mí me encanta, Poco Ortodoxa es una verdadera maravilla, pero yo aprovecho para dar una recomendación de un documental que es Uno de Nosotros, One of Us, que está basado justamente en esta comunidad dentro de los Estados Unidos. Sí, creo que Es muy ignoramos interesante. muchísimo, es muy interesante y creo que ignoramos muchísimo las pequeñas comunidades que viven en nuestro país y en el mundo. En México tenemos menonitas, en Chihuahua. En Estados Unidos una versión similar, pero que no me atrevería a poner en la misma balanza, Amish. Y creemos que es algo muy extraño y extraordinario y sin embargo estamos rodeados de culturas muy diferentes y ricas que solamente estamos Claro. acostumbrados a señalar y a decir, ¿por qué se viste así? ¿Por qué usa aquello? ¿Por qué se expresa de esta manera? Pero entender todo lo que conlleva ser parte de una cultura diferente dentro de una cultura mucho más grande como es la mexicana, como es la americana, es definitivamente muy interesante porque se entiende este choque, cómo se contraponen sociedades similares, pero a la vez no.
compartirán derechos, la misma constitución y demás, pero viven de maneras distintas y aún así es totalmente legítimo. Vale mucho la pena. A mí algo que me encantó de esa serie es que está en Yiddish. Sí, es original. Eso se me hace muy interesante que Netflix vaya apostando por este tipo de contenidos que están en idiomas diferentes a los que generalmente vemos, ¿no? O sea que por lo general en las producciones de Netflix es inglés, ¿no? Dependiendo del país, español, portugués, he visto alguna serie, francés, creo que nunca he visto una serie de Netflix, realmente no sé cuántas haya, pero se me hace padrísimo que se abran a que haya contenido en idiomas que tal vez son menos hablados, pero que igual tienen la misma riqueza que el español o el inglés o cualquier otra lengua que es dominante, ¿no? O sea, podríamos hablar de Roma. Exacto. O sea, es muy, muy relevante darle el papel que merecen a todas las lenguas y eso se me hizo padrísimo. Esa es otra gran recomendación. Si no han visto Roma o tienen la oportunidad de ver Roma, háganlo o véanla otra vez. Es una verdadera maravilla. Y ya el tiempo nos apremia, entonces rápidamente daré otros 2 libros que no quiero dejar pasar. El primero es otra novela, porque amo la novela, de Alberto Ruiz Sánchez, que es Los sueños de la serpiente. Los sueños de la serpiente creo que tiene 2 grandes momentos. El primero es de la búsqueda de la memoria, lo que Todorov llamaba que es ese pasado filtrado y reconstruido. Nuestra memoria siempre a cierto punto es una ficción de lo que vivimos. Y la segunda parte es la vida de este hombre marcada por el sueño del comunismo del siglo XX y marcada también por la caída de la Unión Soviética y por el amor que siente por una mujer rusa, Silvia Agelov, que injustamente, como siempre, y ustedes me lo han enseñado varias veces, las mujeres son acusadas de cosas injustas. Y Silvia Agelov fue acusada por su relación con uno de los políticos del siglo XX más importantes. Puede que Ramón Mercader se haya acercado demasiado y haya logrado el asesinato de Trotsky. Esa es Los sueños de la serpiente, una novela maravillosa que se lee en una sola noche. La recomiendo bastante. Y la última es, porque siempre que hablo de libros yo no puedo evitar leer y recomendar Pedro Páramo de Juan Rulfo. Si lees Pedro Páramo una vez al año, creo que eres muy feliz. Lo recomiendo ampliamente. Y es la gran novela mexicana. Dicen que lo que importa no es leer muchos libros, sino leer buenos libros. Y si alguien lee en toda su vida Pedro Páramo, creo que ha disfrutado y ha tenido una buena vida. Y con eso les cedo la palabra para unas últimas conclusiones de estas recomendaciones literarias que hemos hecho. Julieta. Ok, conclusiones. Bueno, para concluir les quiero recomendar una escritora que yo no he leído, pero que la semana pasada una compañera de antropología de la UTLAP escribió una carta para ella, y es Natalia Toledo, que es la hija de Francisco Toledo, y ella escribe en zapoteco y español, igual escribe poesía, y estoy muy entusiasmada por leerla. Yo les recomiendo a todo el mundo que lo haga porque me quedé muy intrigada. Conozco el trabajo de su papá, pero creo que es igual de relevante conocer, ¿no? Como lo que piensa ella. Entonces, esa es mi primera conclusión. Vamos a ver qué dice Natalia Toledo. Y bueno, yo en mi experiencia en este confinamiento y esto del distanciamiento social, creo que sin la ficción, sin los libros, sin las series, la música, o sea, no sé dónde estaría, la verdad. Entonces, ahorita que tenemos bastante tiempo libre, no les quiero decir como hagan esto, porque cada quien lleva este confinamiento como puede y todas las formas son muy válidas, pero creo que está padre adentrarnos en diferentes géneros o diferentes autores o autoras que nunca hemos leído, ¿no? Y siempre bueno, yo siempre me encuentro con cosas muy agradables cuando me aventuro un poquito más. Y sobre todo ahorita que he estado escuchando las recomendaciones de mis amigas en el blog, es muy, muy, muy padre escuchar cómo la gente se encariña con los libros. Entonces, ojalá y le den una revisada a las cosas que les hemos recomendado y pues ya, esa es mi conclusión. Bueno, para cerrar, a mí también me causa mucha emoción poder hacer el énfasis en mi autora preferida. Mi autora preferida es Kate Morton, ella es australiana. Todas sus novelas son muy, muy increíbles, te transportan de manera muy peculiar en un contexto de entre la Segunda Guerra Mundial, posterior a la Segunda Guerra Mundial, y siempre con un tinte de misterio.
Eh, Mi libro favorito en particular de ella es El Jardín Olvidado. Siempre los personajes principales son mujeres y creo que predominan las mujeres. Entonces, situarlas en un contexto en el que estamos acostumbradas a ver hombres donde hay riesgo y empezar a contar la historia detrás de eso, detrás de la guerra, sino que también la vida no se detuvo en cuanto la guerra comenzó. Las mujeres seguían dentro de los hogares y qué es lo que sucedía con ellas. Es muy interesante porque lo cuenta de una manera ficticia a la vez que te causa demasiada intriga, de tal manera que el libro te lo terminas porque lo terminas en cuestión de días. Es muy, muy interesante leerla. También en esto de diversificarnos un poco, porque no todos podemos con lecturas tremendamente enormes de libros de 1000 páginas. Edgar Allan Poe me parece un clásico, es de mis favoritos para leer narraciones extraordinarias. Sin duda sus cuentos antes de dormir valen la pena para quizá espantarnos un poquito. No todos son tan perturbadores, hay unos muy románticos definitivamente, pero me parece muy curioso porque imaginar es impresionante. Creo que mi imaginación no ha volado tanto con alguien como con este autor, Edgar Allan Poe. Significativo, de verdad, para mi vida, en todos los sentidos. Desde la primera vez que lo leí, cada vez que retomo el libro, muy, muy recomendado. Y por último, no puedo superar la serie de Anne with an E en Netflix. Es muy valiosa, muy significativa. Sigo con un poquito de nostalgia por los personajes cuando ya la terminé y extraño a Anne, de verdad que la extraño. Me atrevería a decir que sin duda no voy a terminar este encierro sin volverla a ver, porque vale muchísimo la pena. Creo que es una historia, está basada en un cuento que ahora tiene muchísimos libros, pero el primero fue publicado en 1908, canadiense. Entonces cuenta la historia de una niña que es todo menos normal. Es peculiar desde su aspecto físico para el contexto en el que se sitúa, y es peculiar desde sus orígenes. Hablamos de una niña huérfana que fue adoptada en un pueblito donde todos se dedican a la agricultura. Entonces ella es como algo extravagante, ni siquiera es como una persona, es como un animalito, y te lo presentan de esta manera también en la serie. Entonces es muy curioso ver cómo es que esta niña tan extraña se convierte en la heroína de muchos en el pueblo. Y creo que esta serie es muy importante porque habla de temas como el racismo, como el feminismo, como el género, como el poder, como también la xenofobia. Entonces, lo recomiendo muchísimo. Te cautiva, te encariñas. Artistas como Ryan Reynolds incluso se pusieron a tuitear que por favor la continuaran porque vale la pena, la vamos a extrañar muchísimo. Y de hecho no es la primera versión que existe. Encontrarán también, por ejemplo, en YouTube, versiones que ya se han adaptado en tiempos anteriores, que sin duda vale la pena echarle un vistazo porque la historia es conmovedora. Maravilloso. Y con esas últimas recomendaciones nos vamos. Les agradezco muchísimo a las dos por haber estado en este programa especial y les deseamos a todos ustedes que lleven el confinamiento de la mejor manera que puedan. Les entregamos una parte de nosotros, las lecturas que nos han conmovido, las series que nos han marcado, películas, para que tal vez los puedan marcar a cada uno de ustedes. Espero nos acompañen en otra emisión de Ya sé que no aplauden la próxima semana, donde ustedes saben que nosotros tenemos otros datos. Muchísimas gracias.